Y es mi deseo, hermanos, que Dios pueda estar bendiciendo tu vida en esta tarde también a través de su palabra. Así como Dios bendijo muchísimo mi vida también a través de este tema, ¿no? Venimos estudiando ya durante todo este mes sobre lo que es ser una iglesia plena, lo que es vivir como una iglesia plena. Y entendemos que la evidencia de una iglesia plena se ve a través de varias cosas que tienen que formar parte del cotidiano de nuestras vidas, ¿no? Del día a día de nosotros. El amar a Dios, el amar al prójimo. Esas son cosas que tienen que estar en la vida del cristiano. Tiene que ser algo natural para nosotros. Como decía Santiago, el hacer evangelismo no es simplemente un proyecto, no es simplemente un trabajo que nosotros marcamos en una fecha especial, en un horario, en un lugar, sino que es algo también que forma parte del cotidiano de la iglesia, el ir, como dijo Jesús, ¿no? Mientras vamos viviendo, mientras vamos por el mundo, vamos anunciando el evangelio. Vamos anunciando las buenas nuevas. Y hoy quería compartir con ustedes también algo que forma parte también de la esencia de la iglesia, que forma parte también del día a día del cristiano, que revela la plenitud de la iglesia, que es el compromiso que ella tiene, tanto con Cristo como con los demás. Y para eso yo quiero invitarlos a todos a poder abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, en el capítulo 2. El libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo 2. Si encontraste, avísame. Amén. ¿Encontraron? Muy bien. Dice así, vamos a leer del versículo 40, los últimos versículos de este capítulo. Dice así: y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia 3.000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la coinonía, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. El modelo de la iglesia primitiva, nosotros vamos a ver acá en el libro de los Hechos, los primeros 30 años de la iglesia, cómo fue, cómo ellos vivieron, cómo arrancaron, cómo fue el inicio de esta iglesia. Y siempre nos queda a nosotros ese deseo de poder imitarlos. Para nosotros la iglesia primitiva, como la llamamos, ¿no? Los primeros cristianos después de Jesús, es ese grupo que a nosotros nos encantaría ser igual a ellos, poder vivir igual que ellos. Y nosotros podemos hacerlo. Amén. Porque es, como dijo Pablo, ¿no? Todo lo que fue escrito fue para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos a poder vivir de la manera que el Señor Jesús nos enseñó a través de su iglesia. Y hablando sobre esto, hermanos, sobre lo que es una iglesia plena, reflejada a través del compromiso que ella tiene. Antes que nada, nosotros vamos a encontrar en la Biblia que se hace referencia a la iglesia de diferentes maneras.
A veces nosotros vamos a encontrar que se hace una referencia a la iglesia, pero como una iglesia universal, una iglesia que no tiene o no está limitada en un espacio físico. Se hace referencia a una iglesia local que sí está en un lugar. Por ejemplo, la iglesia que se encontraba en la casa de Filemón era una iglesia local en la casa de una persona. Una iglesia invisible, que es aquella que solamente Dios conoce quién realmente forma parte de esa iglesia. O la iglesia visible, que es esto que nosotros vemos. La iglesia visible, que nosotros encontramos también esa referencia en la Biblia, son aquel grupo de personas que nosotros podemos ver que se reúnen con un propósito. Entonces, así nosotros vamos a ver en varias partes de la Biblia haciendo referencia a la iglesia de diferentes formas. Pero yo me quería centrar un poquito en lo que es una iglesia local, para poder entender un poco el compromiso que tenemos como iglesia, para poder entender un poco la comunión que debemos vivir como iglesia. Y antes que nada, para que podamos entender lo que es iglesia, tenemos que entender también lo que no es la iglesia. ¿Y qué no es la iglesia? En primer lugar, la iglesia no es un club. La iglesia no es un club donde nosotros nos podemos ingresar como miembros y decir, bueno, yo soy miembro de tal lugar. Pago una membresía, y soy parte de ese club. La iglesia no es una asociación como una ONG, no es una asociación benéfica, si bien la iglesia está también como un instrumento de Dios en el mundo para poder bendecir a otras personas, para poder ayudar a las necesidades del mundo. Y Jesús dejó claro eso también, que después su iglesia también sería un instrumento para bendecir a los huérfanos, para bendecir a las viudas, para bendecir a los pobres. Pero si bien la iglesia hace eso, la iglesia no es una asociación benéfica, la iglesia no es una ONG. La iglesia no es un grupo de personas, dicen, yo comparto los mismos ideales que Marina. Yo tengo los mismos gustos que ella tiene en cuanto a religión. Entonces me junto con ella, armamos un grupo y listo. La iglesia no es un grupo de personas que comparten gustos, intereses. Si bien todos tenemos un propósito, tenemos un deseo, tenemos algo que nos motiva, que es común a todos nosotros, que es lo que vamos a entender ahora, la iglesia no es simplemente un grupo así, nos juntamos y listo, y armamos un grupo. La iglesia no es eso. Tampoco la iglesia es un proveedor de servicios. La iglesia no es aquella, por ejemplo, que le dice a las personas, vení en tal horario, un sábado a las 6 de la tarde, estacionate acá adelante si no tenés, o tomás el colectivo y te bajás acá en la esquina, y sentate para recibir una buena música, un buen mensaje, para fortalecer tu vida, y después te puedes ir a tu casa otra vez. La iglesia no es un lugar donde prestamos un servicio. La iglesia es un lugar donde nosotros venimos a no solamente ser oidores, sino que poder ser participantes también en la adoración a nuestro Dios. Y nosotros vivimos en un lugar del mundo con una filosofía, con unas ideas que realmente influencian mucho hoy en día a las iglesias. Esa idea del mundo occidental, esa idea del consumismo, esa idea de que yo puedo elegir las cosas que me gustan y las que no me gustan las desecho. Muchas de esas ideas, muchas ideas del posmodernismo, influencian también la creencia de las personas o de los propios cristianos acerca de lo que es la iglesia. Por eso hoy tenemos muchas personas o muchos cristianos mismos que piensan que es correcto asistir a una iglesia indefinidamente, pero nunca tomar el compromiso de decir, yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero unirme a esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa comunidad. Hay cristianos que dicen, yo creo en Jesús, tomo la decisión porque la palabra dice de que tengo que bautizarme, me bautizo, pero no tengo compromiso con la iglesia. No me relaciono con las personas de ese lugar.
Me bauticé, mis relaciones con Cristo y listo, cumplí mi papel. Eso me hizo acordar una vez en Misiones. Justo fui a hacer unas compras y me tocó conversar con una persona y me decía así, mirá, hablábamos de que iba a la iglesia y todo, y me dijo, yo siento que ya terminó mi tiempo en la iglesia, yo ya no encuentro mi lugar en ese espacio donde estoy yendo. Y estoy buscando otra cosa. Y como yo le dije que era pastor, me dijo, voy a ir a visitar un día tu iglesia. Bien, le dije, serás bienvenido cuando quieras. Aunque dentro mío, en mi oración, yo le pedí a Dios que esa persona no saliera de ese lugar. En el buen sentido. Porque nosotros no estamos, hermanos, para no tomar compromisos. Nosotros somos llamados a tener una experiencia con Cristo y a tener un compromiso con su cuerpo. A comprometernos con la comunidad. Y hay personas que, por ejemplo, participan de la cena del Señor, ese momento especial donde compartimos esos símbolos que es el pan, que es el vino, que son memoriales para nosotros acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, pero que no quieren compromiso con la iglesia. Que su idea, su filosofía es, yo tengo compromiso con Cristo, pero no tengo compromiso con la iglesia. Hermanos, son cosas que, por ejemplo, hay personas que, mismo cristianos, que su vida durante la semana de domingo a viernes, para quitar un poco el sábado, no tiene mucho que ver, no tiene mucha relación con la iglesia, no tiene contacto con otras personas de la iglesia, no tiene comunión con otros que dicen compartir la misma fe, la misma esperanza. Hay cristianos que para ellos no está mal el saltarse algunos momentos donde la iglesia se reúne, donde la iglesia se congrega. Y todo eso por esas ideas equivocadas de lo que es ser una iglesia local. No sé si ustedes percibieron en el texto, tal vez ustedes no habrán encontrado algo común en lo que leímos, y yo te pido volver otra vez conmigo al texto de Hechos. Una de las cosas que nosotros vamos a encontrar en la Biblia y que destaca o que hace una buena referencia de lo que es la iglesia es la palabra koinonía, que nosotros vamos a encontrar en el texto que leímos, pero no vamos a encontrar en nuestro texto acá porque es una palabra que está en el original griego, en el texto griego, que se traduce para nosotros como comunión. Una iglesia local en primer lugar, es aquella que se destaca o que se evidencia a través de la comunión entre los hermanos. ¿Qué dice el texto que leímos nosotros? Después de la predicación de Pedro, después de aquel momento donde vino el Espíritu Santo, Pedro se levantó con valentía, predicó el Evangelio para muchas personas en el día del Pentecostés. ¿Y qué pasó? Después de ese momento, el texto bíblico nos dice que 3.000 personas creyeron en las palabras, en las buenas nuevas que Pedro predicaba y se convirtieron. Y ellos mismos le preguntaron a Pedro qué ellos tenían que hacer para ser salvos. Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesús. Y a partir de ese momento la iglesia comenzó a crecer. A partir de aquel momento, aquel día, la iglesia comenzó a vivir la comunión, la koinonía. ¿Qué dice el texto? ¿Alguien que pueda leer, por favor, del versículo 42 en adelante? ¿Un voluntario? Dale, por favor, Dani. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta ahí, gracias. ¿Qué es koinonía? Koinonía es tener en común, es compañerismo, es comunión. Denota la parte que cada persona o cada cosa tiene. Es un compañerismo reconocido
y disfrutado. Tiene que ver también con la comunión manifestada en los hechos. No es solamente decir, bueno, yo me llevo bien con mi amigo o yo tengo una buena relación con una persona. Comunión es algo mucho más estrecho que la persona experimenta. Y si nosotros vamos a la Biblia, comunión o koinonía no existe sin la presencia de Cristo en la vida de ambas personas. Porque koinonía o comunión es algo que se comparte en común. Por eso es que la Biblia nos enseña que además de ellos tener esa comunión a partir de la fe en Jesús, porque nosotros vamos a ver en el texto que ellos comenzaron a creer en Cristo, fueron bautizados y después ya fue algo natural para ellos el compartir las cosas. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Que hasta ellos, ¿qué hacían? Vendían todo lo que tenían, vendían sus posesiones sin problema, porque ellos ya entendían que lo que ellos tenían no era simplemente de ellos, sino que eran de todos, estaban a disposición de los demás. Porque ellos a partir de su conversión, ellos entendían que ya tenían koinonía, comunión con otros, no solamente con Cristo, no solamente con aquel que dio su vida por ellos. El doctor Shedd dice así, que el concepto de koinonía en el original griego expresa la participación común como miembros de una familia que participan en la vida familiar, mucho más simplemente que ser parte de una organización. Koinonía destaca la contribución que cada persona dando y recibiendo de sus compañeros lo que ellos tienen para dar y lo que ellos necesitan. ¿Qué significa esto? Que koinonía no es simplemente, yo soy parte de la iglesia adventista de la promesa, me congrego, voy los días de reunión, sino que yo estoy dispuesto no solamente a congregar, sino que identificarme con las personas que están ahí, con sus necesidades, lo que es mío está a disposición de las personas. Y yo sé que en ese lugar también hay personas que disponen lo que ellos tienen para aquellas necesidades que yo tengo. Eso es koinonía. Va más allá de simplemente participar o estar. Hermanos, nosotros en la palabra de nuestro Dios vamos a encontrar que este compromiso de la iglesia tiene algunos principios muy lindos para enseñarnos a nosotros. Y para eso yo necesito algunos voluntarios también que puedan ayudarme en las lecturas de los textos bíblicos. En primer lugar vamos a leer Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y otro que pueda estar buscando, por favor, Mateo también, capítulo 16, versículo 18 y versículo 19. Y vamos a leer estos textos para poder entender que el compromiso de la iglesia tiene su base en algunas declaraciones que Jesús hizo. La base de la comunión, la base del compromiso que la iglesia tiene para evidenciar la plenitud de ella, tiene base en estas declaraciones de Jesús. Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿Voluntario? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias. La primera declaración que encontramos, una de ellas que Jesús dijo, es, después de su resurrección, dijo así: toda autoridad en el cielo y en la tierra fue dada a mí. Por esa razón, vayan ustedes, porque yo los envío. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones,
bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. La segunda declaración que encontramos del propio Cristo también en Mateo 16, versículos 18 y versículos 19. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Hermanos, la Biblia va a ser clara en el momento de decir quién es el que establece o quién es el que organiza o prepara o funda la iglesia. Y la Biblia va a decir así: es Cristo. El fundador de la iglesia es Cristo. Aquel que estableció, aquel que comienza, aquel que da inicio a la iglesia es Cristo. No hay ninguna otra persona en el mundo, ni siquiera un país, un estado, con la autoridad para poder fundar, establecer o iniciar la iglesia. Porque aquel que tiene esa autoridad es Cristo. Él dijo así: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Él es el que da inicio a este grupo, y nosotros vamos a encontrar eso. Iglesia significa eso: un conjunto, una asamblea reunida con un propósito alrededor de Cristo. Eso es iglesia. Y es interesante, y para que nosotros podamos entender bien esta idea de lo que es la iglesia y qué significa esa autoridad que Jesús tiene y esa autoridad que Jesús también da a la iglesia. Hay hace unos días atrás, más o menos un mes atrás, nosotros fuimos con Jessica, tuvimos que ir al consulado de Paraguay, que está allá en Capital, porque a ella ya se le había vencido la cédula paraguaya a principio de este año. Obviamente, por tema de pandemia, como todos sabemos, no pudo ir a renovar a Paraguay y tuvo que ir al consulado para poder hacer la renovación de su documento. Y es interesante que el consulado paraguayo, como cualquier otro consulado, puse el ejemplo de ella porque es el caso que tenemos más reciente, ¿no? El consulado paraguayo no determina que ella, o mejor dicho así, no hace que ella sea paraguaya. Lo que hace que ella sea paraguaya, ¿qué es? No. Haber nacido en Paraguay la torna a ella paraguaya. Como a mí, el haber nacido en Argentina me torna argentino. El consulado lo único que hace es que confirmar, es decir, sí, vos efectivamente pertenecés a la nación. Vos efectivamente sos de ese país. El consulado lo que hace es, a través del documento, confirma aquello que ya es evidente en la vida de ella, algo que es natural en ella, que es su nacionalidad. ¿Y cómo lo comparamos esto a la iglesia, hermanos? La iglesia es la autoridad dejada por Dios en la tierra, no para decir quién es cristiano o quién se convierte o no. La iglesia es aquella que está establecida por Dios para confirmar la salvación de las personas. ¿Por qué digo esto? Está justamente en las palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esa idea de atar y desatar, o la idea de dar las llaves a alguien, es dar autoridad a una persona. Era una idea que los rabinos, que los maestros judíos tenían para aplicar o no ciertos derechos o leyes a las personas. Por ejemplo,
Aquel que tenía autoridad para ejercer ciertos derechos o permitir ciertas cosas a una persona, para los rabinos era aquel que tenía las llaves de eso. Y Jesús está diciendo para la iglesia, no para Pedro solamente. Le está diciendo para la iglesia, ustedes van a tener las llaves para permitir o para dar el acceso a personas al reino de los cielos. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la predicación del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio nosotros damos o estamos abriendo la puerta del reino de los cielos para que las personas ingresen. Y cuando no predicamos el Evangelio estamos cerrando las puertas a las personas. La iglesia está para confirmar aquello que es evidente. Aquellas personas que nacieron de nuevo, aquellas personas que tuvieron un verdadero encuentro con Cristo, es en la iglesia donde se confirma eso. Y es por esa autoridad, por eso es que les decía, la base del compromiso, la base de la coinonía, la base de la comunión que la iglesia tiene base en estas declaraciones que el Señor hizo. ¿Y por qué es en la iglesia que tiene esa autoridad? Porque Jesús la estableció así. Y cómo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como iglesia de Dios, confirmamos aquello que es evidente en la vida de una persona que nació de nuevo, aquello que es evidente en la vida de una persona que tiene una nueva vida en Cristo, a través del bautismo. Y acá nosotros encontramos el segundo principio, que la vida en comunidad, en la comunidad cristiana, comienza a partir del bautismo. Repito, la vida en la comunidad cristiana, no la salvación. La salvación es un proceso que comienza con la fe, con el escuchar el Evangelio, creer en Jesús. Ahí comienza la salvación. Pero la vida en comunidad, la vida como iglesia de Cristo, la vida como discípulo de Jesús, comienza a partir del bautismo. No puedo decir que soy iglesia de Cristo si no estoy dispuesto a comprometerme. Y a través del bautismo yo demuestro mi compromiso con Jesús. Y es a través del bautismo que yo demuestro mi compromiso con la iglesia de Cristo. Vamos a ver esto en la palabra de Dios para poder entender mejor. Romanos 6, por favor, un voluntario que pueda. Romanos capítulo 6. El que encontró, igual estoy esperando para que todos tengan. El que encontró, por favor, que pueda leer del versículo 3 hasta el versículo 8, pausadamente, por favor. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda estaremos unidos con Él en su resurrección. Amén. Amén. Pablo va a ser claro con la iglesia de Roma y le va a decir así: nosotros nos queremos identificar con Cristo, nosotros nos identificamos con Jesús, somos llamados cristianos porque tenemos una fe y decimos ser seguidores de Cristo. Nos identificamos con Él a partir de nuestra muerte para este mundo y nuestra nueva vida para Dios. Y Pablo va a decir así: nosotros cuando nos bautizamos en Cristo, cuando nos identificamos con Jesús, estábamos identificándonos con Él en su muerte.
Porque cuando fuimos sepultados, porque eso significa las aguas también, que la persona es sepultada, fuimos sepultados así como Cristo fue sepultado. Y cuando salimos de las aguas, tenemos esa esperanza de que así como Cristo resucitó, un día nosotros también vamos a resucitar. Y que no solamente en el futuro acontecerá eso, sino que hoy también nosotros ya nacimos para una nueva vida. Ahora es evidente la vida nueva en nosotros. Pero lo hacemos evidente ¿cómo? A través de nuestro compromiso. A través del bautismo reflejamos y demostramos para el mundo que pertenecemos a Jesús. Y Pablo va a ser claro. Vos te querés identificar con Cristo, vos querés decir soy un seguidor de Jesús. Es a través de identificarnos con su muerte que realmente podemos ser llamados discípulos de Cristo. ¿Y cómo hacemos evidente eso para el mundo? A través del bautismo. La salvación es algo que acontece en lo íntimo, en lo personal. Pero la demostración pública debe ser hecha a través de este rito que el Señor nos dejó. Por eso Él dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos a las naciones y bautícenlos. Llámenlos a la comunión, llámenlos al compromiso. Jesús nos llamó a un compromiso, hermanos. A través del Evangelio, cuando vos creíste, Dios te llamó para ser parte de su familia. ¿Se acuerdan que era coinonía? Coinonía no era simplemente participar de un lugar, voy y no tengo compromiso. Coinonía es ir y ser parte de una familia, como miembros de una familia. Y el miembro de la familia no es voy, como, duermo. El miembro de la familia participa activamente de ella. Se involucra en las necesidades de la familia. Tiene necesidades en la familia y es ayudado por los demás. Eso es ser familia. Y vemos en la palabra de Dios que Dios nos llamó a un compromiso con Él como sus hijos. A ser parte de una familia. Y hermanos, la Biblia va a ser clara también. Si hablamos de una iglesia local, nosotros vamos a encontrar que en muchas partes la Biblia va a decir somos miembros. Pero no somos plenamente iglesia estando solos. Lucas, pero yo quiero quedarme solo en mi casa, yo oro, canto, leo la Biblia y tengo comunión con Dios y estoy bien. Puedes tener comunión con Dios, pero no ser iglesia plena de Cristo. Porque una iglesia plena es aquella que vive en comunión, es aquella que vive en coinonía, es aquella que comparte con otros. Iglesia no somos solos. Iglesia está formada por un sinnúmero de personas, no podemos contar. Por eso decíamos iglesia invisible, solamente Dios conoce quienes realmente forman parte de esa iglesia. Yo no puedo ser iglesia estando solo en mi casa. Y es a través del bautismo que nosotros hacemos evidente algo público de algo que ya pasó en nuestro interior, a partir de nuestra fe en Jesús. Y tal vez una pregunta, que nos queda. Si nosotros somos iglesia, somos llamados a seguir a Jesús, a comprometernos con Cristo, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Cómo podemos realmente tener esa coinonía, tener ese compromiso con aquellos que comparten la misma fe que yo comparto, con aquellos que tienen la misma esperanza que yo tengo? ¿Cómo puedo hacer eso? Y yo quisiera que podamos pensar en cómo nosotros podemos realmente decir que somos miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la familia de Dios. Y es a través del someternos unos a los otros. Y sé que es difícil muchas veces someternos, someterse muchas veces implica ceder cosas que a mí me cuesta o que estoy muy aferrados a ellas. Por ejemplo, nosotros debemos como iglesia someternos a los demás. El Señor nos va a decir así: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
Yo debo considerar a la persona que congrega conmigo, que se reúne conmigo, que participa conmigo de los momentos de adoración como superior a mí. ¿Y cómo yo me comprometo con esa persona? Públicamente, de una manera pública. Yo soy miembro de la iglesia de Temperley, yo congrego en Temperley. En realidad soy miembro porque las secretarias tienen mi nombre por ahí escrito, pero públicamente no frecuento la iglesia, no me reúno con ellos. ¿Cómo nos sometemos a los demás, hermanos? Haciendo pública nuestra relación con las personas. Que yo realmente tengo compromiso con los que se reúnen en este lugar. Que yo realmente tengo compromiso con las personas que están compartiendo de una fe, compartiendo de una esperanza. Tiene que ser pública nuestro sometimiento, nuestro compromiso. Tiene que ser algo físico. Porque podemos decir, bueno, yo soy miembro de aquella iglesia y contar a todas las personas, pero nunca me reuní con ellos. ¿Dónde queda tu iglesia? Y la dirección no me sé bien, nunca fui, pero soy miembro de esa iglesia. Es difícil muchas veces cuando vivimos lejos. Y es una característica de nuestra iglesia acá, ¿no? Que de muchas partes, algunos de kilómetros, vienen a congregar. Pero necesitamos tener ese encuentro físico, ese momento donde nosotros podemos abrazar, podemos estrechar la mano, podemos animar, podemos fortalecer a aquel que está. Tiene que ser en un lugar geográfico. Y abro paréntesis para dar una información, una estadística, hermanos. Hay muchas iglesias que hacen posible este encuentro, este momento, a través de pequeños grupos, a través de células, a través de grupos familiares, como quieran llamarlo. Y muchas iglesias, hermanos, en este periodo de pandemia, experimentaron que las personas que participaron de pequeños grupos, de células, lo que sea, de forma frecuente, fueron las que más permanecieron en la iglesia. Y no lo digo por nuestra realidad, sino que son iglesias en otras partes también que hacen esto, que participan en pequeños grupos, que se reúnen frecuentemente. Ellos evidenciaron una permanencia en las personas que estuvieron en contacto con otros cristianos durante la semana, que se reunieron para fortalecerse durante la semana. Es la importancia de los pequeños grupos, hermanos, de poder estar, de poder animarse, de poder abrazar a aquel que necesita. Por eso el contacto, el someterse, el compromiso con la persona tiene que ser físico también. No solamente decir, yo soy de ese lugar, pero no tengo la disponibilidad de reunirme con aquella persona. Tiene que ser algo social, estar dispuesto a compartir. ¿Quién tiene amigos? Son muy pocos los que tienen amigos. A uno le gusta compartir, comer algo con un amigo, invitar, salir a algún lugar. ¿Es así o no es así? En la iglesia tiene que ser algo así. Nuestro compromiso con la persona no es simplemente tiene que ser venir a este lugar, sino que estar dispuesto a ser sociables con esa persona, a compartir con esa persona, a encontrarnos con ellos. Hay una familia, tengo amigos que son de la iglesia, yo tengo una familia, ellos tienen una familia. ¿Por qué no salimos y nos encontramos? Hacemos un picnic familiar. Ser sociables, compartir, encontrarnos. Sentimentalmente, hermanos. Estar dispuestos a abrir nuestro corazón a las personas. Estar dispuestos a expresar aquello que sentimos, aquello que nos alegra, aquello que nos entristece. Como dijo Pablo, ¿no? Llorar con los que lloran, gozarse con aquellos que se gozan. Es estar dispuesto a abrir tu corazón para que otros te conozcan, para que otros sepan acerca de vos.
Y así también otras personas puedan abrir su corazón para vos. Estar dispuesto a comprometernos financieramente. Estar dispuesto a ayudar con aquellas cosas que en la iglesia se necesitan. Con aquellas personas que, como hablaba Marina, no, que podemos asistir, que podemos ayudar. Y es en ese compromiso donde la iglesia primitiva decía, esto no me pertenece a mí, esto es de la comunidad. Y aquellos que tenían, vendían sus cosas y ponían, el texto bíblico nos dice así, y ponían todo ese dinero a disposición a los pies de los apóstoles para repartir según la necesidad que había. Estar dispuestos a ser generosos, hermanos. Algo que hoy en día estamos incentivando como iglesia, ¿no? Y que sería ideal es poder comprometernos profesionalmente, hermanos. Poder comprometer nuestra profesión, poner al servicio de nuestros hermanos, poner al servicio de la iglesia. Aquello que nosotros sabemos hacer, aquello que nosotros hacemos cotidianamente, también poner al servicio, poner a disposición. Comprometernos éticamente. Hermanos, hoy en día es difícil encontrar, o es muy difícil de ver, personas con necesidades, con problemas, que buscan una orientación, que buscan un apoyo, sea con sus luchas, con sus pecados, con los problemas que tienen dentro de la iglesia. Por miedo a exponerse, por miedo a abrirse, por miedo a expresar o del qué dirán las otras personas acerca de mí, las personas no se comprometen éticamente. Y la Biblia nos dice que es necesario esto. Pablo dice así: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué está diciendo Pablo? Es necesario estar dispuestos a abrir nuestro corazón, estar dispuestos a mostrar nuestras debilidades, a darnos a conocer cómo somos para poder ser ayudados. Y por sobre todo, no comprometernos espiritualmente con los demás, a interceder, a orar. El texto bíblico nos enseña que el propósito, y ahí está otro principio muy importante, que los beneficios que nosotros tenemos a partir de la coinonía es el crecimiento que nosotros vamos experimentando día tras día. Es la edificación de nuestras vidas, es la edificación del cuerpo de Cristo, es la expansión del reino de Dios en el mundo, pero es a través del compromiso. ¿Cuál es el primer paso para el compromiso? Invitar a las personas a dar ese paso de fe pública en Jesús a través del bautismo, que es Cristo quien edifica su iglesia, y es la iglesia que confirma lo que aconteció en lo íntimo de esa persona, llamándola para tener un compromiso físico, local, presente, día a día. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Muchas personas llegaron a las comunidades cristianas, tal vez por necesidades, tal vez por luchas, tal vez por dificultades. Tal vez vos mismo sos una de esas personas. O si no sos, hoy sos llamado a tener un compromiso con aquellos que están pasando esas dificultades, que están pasando por esos problemas. De llamar a esas personas que sufren a un compromiso con Cristo, a un compromiso no solamente con Él, sino que con su iglesia.
Vos estás bien, Dios te invita a vos a ir a buscar a otras personas, llamarlas para ser parte de la familia de Cristo. Yo no sé, mientras estábamos orando y cantando, una de las cosas que se me venía a la mente es que nosotros somos pecadores, limitados, con muchas fallas y dificultades, y que posiblemente en esta semana nosotros pasamos dificultades, pasamos luchas. A veces nosotros llegamos en este lugar, pero llegamos con tristeza en el corazón, con dificultades en nuestras vidas, queriendo presentar a Dios lo mejor, porque realmente tenemos que dar lo mejor a Dios. Pero necesitamos abrir nuestro corazón también cuando estamos mal. Y es la comunidad, es la coinonía del cuerpo de Cristo, donde nosotros podemos sentirnos libres para abrir nuestro corazón, para no presentar máscaras, sino decir: Señor, yo estoy así, yo estoy viviendo así. Y sin miedo a decir: Señor, yo necesito que la iglesia ore por mí. Sin miedo a ser juzgados, porque como dijo Pablo, ayuden a aquellos que están pasando por momentos difíciles, cuidando que ustedes también pueden caer, pueden pasar por momentos difíciles también. Nosotros vivimos en un mundo de muchas luchas y Dios nos invita a poder ser parte de esa iglesia. Dios hizo todo por nosotros a través de la muerte de Jesús y hoy nos invita a ser miembros, pero no como dije hace un rato, no miembros de un club sin compromiso, sin relacionarnos afectivamente con otros. Nos llama a un compromiso más serio, a un compromiso más serio. Yo quiero invitarlos a ponerse de pie. Dios nos llamó a un compromiso serio en el momento que Cristo fue predicado para nosotros, y en esta tarde también Dios confirma ese compromiso. La gran mayoría seguramente ya pasó por esa declaración pública del bautismo. Quienes no pasaron, la invitación está. ¿Querés ser un seguidor de Jesús? La manera de comenzar tu caminata como miembro de esta gran familia es a través del bautismo, es a través de pasar por las aguas, porque ahí nos identificamos con la muerte de Jesús, que ya morimos para una vieja vida y estamos dispuestos a vivir una nueva vida en Cristo. Pero para quienes ya pasamos por eso, Dios quiere confirmar nuestro compromiso una vez más con su cuerpo. No somos iglesias separados de los demás. No somos iglesias estando solos, encerrados y no teniendo comunión. Y no somos iglesia, como decía Marina también, estando acá solamente los fines de semana. Somos iglesia en el día a día, relacionándonos con aquellos que comparten la misma fe. Y coinonía, comunión, solamente se comparte si tenemos en común a Cristo Jesús. Yo quiero invitarlos, aquellos que quieran renovar ese compromiso, de decir: yo quiero ser cada vez más y más parte de esta gran familia que es el cuerpo de Cristo. Levanta tu mano. Vamos a orar por vos. Que podamos nosotros experimentar esa libertad de lo que es ser familia, de lo que es ser iglesia. Que podamos realmente disfrutar y poder llegar acá y decir: oh, me saqué un peso de encima y puedo ser como estoy realmente, ser como soy realmente, con mis luchas y dificultades. Porque acá es un lugar donde no hace falta presentar máscaras, donde no hace falta decir está todo bien, porque a veces está todo mal. Y es acá donde encuentro comprensión, es
es acá donde encuentro ayuda, es acá no en estas 4 paredes, es en esta familia donde encontramos eso. Amén. Yo quiero orar por vos, quiero que podamos orar para que cada día más y más experimentemos la plenitud como iglesia de Cristo. Amén.